Hoy estoy visitando el Veterans Park, el Parque de los Veteranos en la ciudad de Collegedale, Tennessee. Queda a pocos minutos de la sede de Escrito Está. Y como otros parques similares en distintas partes de los Estados Unidos, es aquí donde honramos a aquellos que han luchado por preservar nuestra libertad. Al igual que otros parques de veteranos, aquí se conmemoran todas las ramas del servicio militar: el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Guardia Costera y Nacional y la Marina. Y a lo largo del camino encontramos una línea de tiempo de guerras. Y esta placa nos recuerda que la libertad no es gratuita. Alrededor de este círculo hay placas de bronce individuales que conmemoran todas las guerras que han librado los norteamericanos: la Guerra de la Revolución, la Guerra Civil, las dos guerras mundiales y las guerras más recientes. Y en cada placa se enumeran los que han servido, los heridos y los que dieron el sacrificio final. Cientos de miles de personas han dado su vida por la libertad que se disfruta hoy en este país. Y como bien lo dice este eslogan, todos dieron algo y algunos lo dieron todo. En este monumento leemos las palabras del general Douglas MacArthur: el soldado por encima de todo ora por la paz, porque él es quien debe sufrir y soportar las heridas más profundas y las cicatrices de la guerra. Aquí vemos placas que conmemoran a los desaparecidos en guerra, a los prisioneros de guerra y a los que murieron en acción. Esta, por ejemplo, lee: tú pagaste el precio final, tú diste tu vida para que pudiéramos ser libres. No puedes conocer los beneficios que tu sacrificio hizo posible. Te estaremos eternamente agradecidos. En esta otra placa se conmemora a aquellos que sirvieron como objetores de conciencia. Dice: a los que sirvieron en el ejército al negarse al portar armas, gracias por defender su país en armonía con su conciencia. Su disposición a entrar en modo desarmado demuestra una fe que inspira a todos los estadounidenses. Gracias por no negarse a servir. Muchos de los que eligieron ser objetores de conciencia sirvieron como médicos de combate. Y este monumento de bronce ilustra la escena de un médico que trata a un soldado herido. Y por encima de todo, este parque de veteranos está dedicado a la memoria de un héroe local. Fue un objetor de conciencia, un médico de combate y un hombre de gran fe. Aprenderemos más sobre él en un momento. Pregunto, ¿qué es lo que espera Conéctate Dios? cada mañana a escritoestá.tv para ser inspirado por el devocional diario. Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. O suscríbete para recibirlo directamente a tu correo electrónico. Cada día Dios nos quiere revelar una mejor manera de vivir. El enfoque de este parque se centra en un hombre que fue un objetor de conciencia. Durante la Segunda Guerra Mundial, él se negó a tocar un arma o a llevar un arma de cualquier tipo. Es conocido como un héroe de guerra local. También es conocido como el héroe de Okinawa. Y esta estatua conmemora a Desmond Thomas II, quien fue residente de esta área por mucho tiempo y también un reconocido héroe nacional al recibir el más alto honor de la nación, la Medalla de Honor. El 12 de octubre de 1945, en el patio de la Casa Blanca, 15 soldados recibieron la Medalla de Honor a manos del presidente de los Estados Unidos. Cuando llegó su turno, Desmond se acercó al entonces presidente Harry Truman, quien le estrechó calurosamente la mano y la sostuvo durante el tiempo en que le leyeron en voz alta su cita. Luego, mientras colocaba la Medalla de Honor alrededor de su cuello, el presidente dijo: estoy orgulloso de ti. Realmente mereces esto. Considero que es un honor mayor al de ser presidente. Te comparto la cita que acompañó su Medalla de Honor. Dice lo siguiente: un batallón de la Marina fue enviado a tomar una posición japonesa sobre un acantilado de 120 metros. Tras escalar aquella pared, fueron recibidos por un intenso fuego enemigo. Dos veía cómo sus compañeros caían
y en lugar de refugiarse como lo hicieron otros, consiguió sacar de aquella ratonera a más de 75 marinos heridos, arrastrándolos o cargándolos uno a uno y llevándolos hasta el borde del acantilado, desde donde serían bajados con cuerdas a manos amigas. El 2 de mayo se expuso al fuego pesado de rifle y mortero para rescatar a un herido a 200 metros de las líneas en la misma escarpa. Y 2 días más tarde atendió a 4 hombres que habían sido cortados mientras atacaban una cueva fuertemente defendida, avanzando a través de una lluvia de granadas a menos de 8 yardas de las fuerzas enemigas en la boca de una cueva, donde vistió las heridas de sus compañeros antes de hacer 4 viajes por separado bajo fuego para evacuarlos a un lugar seguro. El 5 de mayo, sin vacilar, enfrentó el bombardeo enemigo y fuegos de armas para ayudar a un oficial de artillería. Aplicó vendajes, trasladó a su paciente a un lugar que ofrecía protección contra el fuego, y mientras la artillería y las cáscaras de mortero caían cerca, él minuciosamente administró plasma. Más tarde ese día, cuando un americano fue gravemente herido por el fuego de una cueva, el soldado 2 se arrastró hacia él a 25 pies de la posición enemiga. Lo ayudó y lo llevó a salvo mientras permanentemente estaba siendo expuesto al fuego enemigo. El 21 de mayo, en un ataque nocturno en un terreno alto cerca de Shuri, permaneció en territorio expuesto mientras el resto de su compañía se cubría, arriesgando sin temor la posibilidad de ser confundido con un japonés infiltrado para ayudar a los heridos, hasta que él mismo fue gravemente herido en las piernas por la explosión de una granada. Y en vez de pedir ayuda, él sanó sus propias heridas y esperó 5 horas antes de ser asistido por sus compañeros. Ellos entonces fueron atrapados en un ataque de tanque enemigo y el soldado 2, viendo a un hombre más críticamente herido cerca, se arrastró de su litera y ordenó a sus compañeros a prestarle atención al otro hombre. Mientras esperaba el regreso de sus compañeros, fue golpeado nuevamente, esta vez sufriendo una fractura expuesta en un brazo. Con magnífica fortaleza, ató un rifle al brazo roto como tablilla y luego se arrastró 300 yardas sobre terreno duro hasta la estación de ayuda. Por su destacada valentía y firme determinación ante condiciones desesperadamente peligrosas, el soldado 2 salvó la vida de muchos compañeros. Su nombre se convirtió en un símbolo de toda la 77ª División de Infantería por su valentía excepcional, muy por encima y más allá del llamado del deber. Tres años y medio antes de que estas palabras fueran leídas en el patio de la Casa Blanca, Desmond se había unido al ejército. El 1 de abril de 1942 se puso su uniforme por primera vez, pero las cosas no iban bien para este tranquilo y callado hombre de Virginia. Él quería servir como médico de combate, pero como la suerte lo tenía, fue asignado a una compañía de rifles de infantería. Cuando Pearl Harbor, Hawái, fue atacado, Desmond estaba trabajando en el astillero naval de Newport News y podía haber solicitado un aplazamiento. Pero estaba dispuesto a arriesgar su vida en el frente de batalla para preservar la libertad. Él asumió que su posición como un objetor de conciencia no le requeriría llevar un arma, pero su negativa a tocar un arma hizo que sus compañeros soldados lo vieran con desdén. Nadie creía que un soldado sin arma valiera nada, así que lo condenaron al ostracismo. Lo intimidaron, lo maldijeron y lo amenazaron. Y un compañero le advirtió: 2, cuando entremos en combate me aseguraré de que no regreses con vida. Desmond había sido criado con una creencia ferviente en la Biblia. Y cuando se trataba de los 10 mandamientos, él los aplicaba personalmente. Cuando era niño, su padre había comprado una gran fotografía enmarcada en una subasta. Representaba los 10 mandamientos con ilustraciones coloridas. Y junto a las palabras «No matarás», estaba un dibujo de Caín sosteniendo un palo y de pie sobre el cuerpo muerto de su hermano Abel. Con ese cuadro firmemente incrustado en su mente,
Este muchacho joven decidió que él nunca tomaría una vida. Además, había otro mandamiento que Desmond tomó tan seriamente como el sexto. Era el cuarto mandamiento. Su educación religiosa incluyó la asistencia semanal a la iglesia en el séptimo día. El ejército se exasperó cuando pidió un pase para asistir a la iglesia todos los sábados. Los oficiales vieron a este cristiano inadaptado como a alguien totalmente fuera de sincronía con el ejército. Para ellos, él era una carga. Trataron de intimidarlo, le dieron más trabajo, lo declararon mentalmente incompetente y trataron de expulsarlo. Pero él se negó a irse. Creía que su deber era obedecer a Dios y servir a su país, pero en ese orden. Afortunadamente, las cosas comenzaron a dar vuelta cuando sus compañeros descubrieron que este tranquilo médico y modesto médico tenía una manera de curar las ampollas en sus pies cansados de marchar. Y si alguien se desmayaba por un golpe de calor, este médico estaba a su lado ofreciendo su propia cantimplora. Desmond nunca guardó rencor. Con bondad y amable cortesía trató a los que lo habían maltratado. Él vivió realmente la regla de oro. Dice San Mateo capítulo 7, versículo 12. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Desmond sirvió en combate en las islas de Guam y Leyte. En cada operación militar exhibió una dedicación extraordinaria a sus hombres. Mientras otros tomaban vidas, él estaba ocupado en salvarlas. Y a medida que las balas enemigas pasaban por delante y los proyectiles de mortero explotaban a su alrededor, él corría varias veces para tratar a sus compañeros caídos y llevarlos de vuelta a un lugar seguro. Para el tiempo que llegaron a Okinawa, a él ya se le habían concedido 2 estrellas de bronce por valentía. En mayo de 1945, las tropas japonesas defendían ferozmente a Okinawa, la única barrera restante en una invasión aliada de su patria. Los estadounidenses se dedicaron a capturar un imponente acantilado que cruzaba la isla. Los soldados lo llamaron Hacksaw Ridge, pero al llegar a la cima, las fuerzas japonesas atacaron de repente. Los oficiales ordenaron un retiro inmediato. Mientras decenas de soldados estadounidenses permanecían heridos y moribundos en tierra enemiga, un hombre solitario desobedeció esas órdenes y volvió al campo de batalla. Con una oración constante en sus labios, prometió rescatar a tantos como pudiera, antes de que lo derrumbaran o muriera en el intento. Su determinación de hierro y valentía incansable resultaron en el rescate de 75 vidas. Desmond II es un héroe que recibió la Medalla de Honor por sus valientes esfuerzos para salvar vidas durante la Segunda Guerra Mundial. Es un héroe para los hombres cuyas vidas salvó. Es un héroe en la historia americana. Pero sobre todo es un héroe de la fe. Sin su fe, Desmond II no habría podido ser el héroe que fue durante las batallas que enfrentó en las islas del Pacífico. La pregunta es, ¿cómo consiguió esa fe que le permitió enfrentar al enemigo en completa paz? Aquí está la respuesta. Desmond II leía su Biblia regularmente. Él creía que las palabras de este libro eran instrucciones de Dios. No cuestionaba lo que leía, simplemente obedecía. Hizo lo posible por vivir según los principios que encontró en la palabra de Dios. Y mantuvo una Biblia todo el tiempo que estuvo en la guerra. Era su posesión más preciada. Y poco antes de que fuera enviado al Pacífico, Desmond se había casado con su novia Dorothy. Y como regalo de bodas, ella le entregó una pequeña Biblia de bolsillo. Y dentro se encontraba una carta que ella había escrito para alentarlo. Querido Desmond, al leer y estudiar las preciosas promesas encontradas en la palabra de Dios, contenida en esta pequeña Biblia, que puedan ser de fortaleza en cualquier prueba que te pueda sobrevenir. Que tu fe en Dios te traiga consuelo y paz, para que nunca te sientas triste o solo, no importa cuán oscuro parezca el camino. Si no nos encontramos otra vez en esta tierra,
tenemos la seguridad de un lugar, de un encuentro feliz en el cielo. Que Dios en su misericordia nos conceda a ambos un lugar allí. Tu amada esposa, Dorothy. Al enfrentarse al enemigo día tras día, Desmond leía esta carta una y otra vez junto con las promesas de su Biblia. Él leyó lo que Dios ha prometido en Salmo 91, 1 y 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y Salmo 91, 5 al 7, no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Al leer estas palabras, Desmond creyó que Dios lo protegería. Las Escrituras lo fortalecieron porque él confiaba en la palabra de Dios. Y a medida que sus pensamientos cambiaban, sus sentimientos de miedo se tornaron en actos de confianza y valentía. Se dio cuenta de que su vida estaba en las manos de Dios. Leyó palabras como estas. Salmo 118, 8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. O como Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y mientras Desmond continuaba estudiando su Biblia, sus pensamientos se fueron moldeando porque dice Proverbios 23, 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Los pensamientos se convierten en acciones. Nuestras acciones se convierten en hábitos y nuestros hábitos influyen en nuestro carácter y nuestro carácter determina nuestro destino. Y es durante los tiempos difíciles que nuestro carácter, o sea, nuestra verdadera naturaleza, se revela. Y eso es lo que pasó en la vida de Desmond II, quien se encontraba en el campo de batalla. Era simplemente el resultado natural de quien era en sus pensamientos. Y Dios estaba en sus pensamientos en todo momento. Desmond nunca sostuvo un arma en la batalla, pero eso no significa que estuviera indefenso. Él tomó la palabra de Dios y la oración, dos cosas que son más poderosas que cualquier arma de guerra. La oración y la palabra de Dios nos dan fe, y la Biblia dice que la fe puede mover montañas. Para Desmond II, ¿quién era el mayor enemigo? No eran los japoneses. El enemigo más grande era el diablo, que es el padre de las guerras y el creador del pecado y la muerte. El diablo trae tentaciones, pero uno de los textos bíblicos que Dorothy había marcado para Desmond fue 1 Corintios 10:13 y dice: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios promete una manera de escapar de las garras del diablo. Las promesas que Desmond encontró en su Biblia son las mismas que tú y yo también podemos descubrir, creer y vivir. Si quieres saber más, te animo a que estudies tu Biblia con los estudios bíblicos que están disponibles en nuestro sitio web escritoestá.tv. Nuestro Padre Celestial está esperando derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Es privilegio nuestro beber abundantemente en las fuentes del amor infinito. Qué extraño que oremos tan poco. Dios está pronto y dispuesto a oír la oración sincera del más humilde de sus hijos. ¿Por qué han de ser los hijos e hijas de Dios tan remisos para orar? Cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, en donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. Ahora me encuentro en el Cementerio Nacional de Chattanooga, ubicado en Tennessee.
Los cementerios nacionales se establecieron por primera vez bajo la administración del presidente Abraham Lincoln. Fueron creados específicamente para los que han participado en el servicio militar desde la Guerra Civil. Aquí se pueden encontrar tumbas que datan esa fecha. Se ven un poco gastadas por el tiempo como deberían. Algunas han estado aquí por más de 150 años. Hay otros epitafios aquí que indican las vidas que fueron sacrificadas para preservar la libertad en cada guerra desde la Guerra Civil. Este cementerio nacional cubre 120 hectáreas. Más de 50.000 veteranos de guerra están enterrados aquí. Estoy seguro que hay una historia especial detrás de cada una de estas lápidas. Pero hay una lápida que estoy buscando específicamente y está justo aquí. Después de servir a su país durante la Segunda Guerra Mundial, Desmond II llegó a casa, pero su vida no resultó como había planeado. Antes de ser dado de alta del ejército en 1946, Desmond desarrolló tuberculosis. Pasó la mayor parte de los próximos 6 años hospitalizado. Las noches frías, húmedas y sin dormir en las islas del Pacífico habían pagado su precio. Y a medida que la enfermedad avanzaba, le tuvieron que extirpar el pulmón izquierdo junto con 5 costillas. Durante el resto de su vida, sobrevivió con un solo pulmón, hasta que ese también le falló. Y a la edad de 87 años, el soldado Desmond Thomas II pasó al descanso el 23 de marzo del año 2006, después de ser hospitalizado con dificultad para respirar. Para Desmond II, la guerra ha terminado. No solo la guerra en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, sino la batalla de la vida. Su destino eterno ha sido decidido y él espera en paz, aquí mismo. Su cuerpo está enterrado debajo de este sepulcro. Pero la Biblia dice que un día la trompeta de Dios sonará y despertará a los santos durmientes y la batalla más grande llegará a su clímax con la segunda venida de Jesús. Desmond fue un soldado que sirvió en la guerra, pero también fue un soldado en la batalla de la vida. Y sabes, todos somos soldados en esta misma guerra. Y el resultado ya ha sido decidido. Sabemos que el enemigo es el diablo y que Jesucristo es el vencedor. Cada persona nacida en este planeta nace en las líneas del enemigo, pero cada persona puede elegir estar en el lado ganador. Sabemos que Cristo prevalecerá y al final el diablo, el pecado, el dolor y la muerte serán destruidos para siempre. Jesús dijo que vendrá otra vez, vendrá a restaurar todas las cosas. Así que, amigo y amiga, acéptalo, confía en Él, entrégale tu corazón y recuerda su promesa de San Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estas palabras son ciertas y tú puedes vivir desde ahora el futuro brillante que nos espera. Todo lo que tienes que hacer es creerlo. Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias por este maravilloso testimonio de vida. Todos queremos amarte y servirte fielmente de esa manera. Hoy pedimos que profundices nuestra convicción, aumentes nuestra fe haciendo que seguirte sea nuestra felicidad como tú quieres que sea. Que nuestra vida sea tan atractiva para los demás que no puedan resistirse al influjo de tu poder. Ayúdanos a confiar en ti, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.